Este proyecto es sufragado con fondos del programa Título 1A, No Child Left Behind. El Departamento de Educación de Puerto Rico presenta. Saludos. Como adelantamos en la lección anterior, hoy estaremos estudiando las propiedades de los números reales. También podremos identificar la propiedad de los números reales que se ilustra en un ejercicio dado y aplicar las propiedades de los números reales al producir expresiones algebraicas equivalentes. Una propiedad es una regla o ley que siempre funciona para todos los casos en los que aplica la misma. Los números reales poseen unas propiedades que aplican cuando se realizan las operaciones matemáticas. Las propiedades ayudan a simplificar las operaciones. Conocer que una operación matemática se puede realizar de distintas maneras, obteniéndose una expresión equivalente, ayuda a resolver la operación de la forma más conveniente o más fácil posible. En esta lección conoceremos cuáles son estas propiedades básicas y aplicaremos las mismas al simplificar expresiones con números reales. Veamos algunos ejercicios a modo de ejemplos, donde analizaremos cuál es el patrón que se repite en todas las igualdades al comparar la parte izquierda con la parte derecha. También realizaremos las operaciones matemáticas en cada ecuación para ver si se obtiene el mismo resultado al comparar la parte izquierda con la parte derecha. De este modo, llegaremos a conclusiones que describan la propiedad que se ilustra en cada ejemplo. Veamos cuáles son los patrones que se repiten en estas operaciones. Lo primero que podemos observar es que la suma es la operación principal en todas las operaciones. También podemos observar que en todos los casos, los sumandos de la izquierda aparecen cambiados de orden en la parte derecha de la igualdad. Y por último, que el total es el mismo al comparar la parte izquierda con la parte derecha. Con estos ejemplos, podemos llegar a la siguiente conclusión. En la suma, el resultado siempre será el mismo, aunque ordenes los sumandos de distintas formas. En todos estos ejemplos, se ha cambiado el orden de los sumandos. Conmutar significa cambiar el orden y, por lo tanto, la propiedad que se ilustra en estos ejemplos es la propiedad conmutativa de la suma. Ahora veremos otros ejemplos y los analizaremos de la misma manera que los anteriores.
Veamos cuáles son los patrones que se repiten en estos ejemplos. Lo primero que podemos observar es que la multiplicación es la operación principal en todos los ejemplos. También podemos observar que en todos los casos, los factores de la izquierda aparecen cambiados de orden en la parte derecha de la igualdad. En todos estos ejemplos, Y por se ha último, que se cambiado el obtiene el orden de los mismo factores. resultado al comparar la parte izquierda con la parte derecha. Con estos ejemplos, podemos llegar a la siguiente conclusión. En la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Conmutar significa cambiar el orden y por lo tanto la propiedad que se ilustra en estos ejemplos es la propiedad conmutativa de la multiplicación. Continuemos viendo ejemplos donde se ilustran otras propiedades de los números reales. Veamos cuáles son los patrones que se repiten en estos ejemplos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la operación principal de todos los ejemplos es la suma. En la parte izquierda de las igualdades aparecen agrupados ciertos términos y en la parte derecha aparecen agrupados otros términos diferentes. Observen que se obtiene el mismo resultado al comparar la parte izquierda de la ecuación con la parte derecha. Y con este ejemplo podemos llegar a la conclusión que en la suma se pueden agrupar sumandos de cualquier manera y el resultado no se altera. En todos estos ejemplos se ha cambiado la agrupación de los números que se suman. Como lo que cambia es la agrupación o asociación de los números, la propiedad que se ilustra se llama propiedad asociativa de la suma. Continuemos viendo ejemplos de las propiedades de los números reales. Veamos cuáles son los patrones que se repiten en estos ejemplos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la operación principal de todos los ejemplos es la multiplicación. En la parte izquierda de las igualdades aparecen agrupados ciertos términos y en la parte derecha aparecen agrupados otros términos diferentes. Observen que se obtiene el mismo resultado al comparar la parte izquierda de la ecuación con la parte derecha. Y con este ejemplo podemos llegar a la conclusión que en la multiplicación se pueden agrupar los factores de cualquier manera y el producto no se altera. En todos estos ejemplos se ha cambiado la agrupación de los números que se multiplican. Como lo que cambia es la agrupación o asociación de los números, la propiedad que se ilustra se llama propiedad asociativa de la multiplicación. Continuemos viendo ejemplos donde se ilustran las propiedades de los números reales.
Veamos cuáles son los patrones que se repiten en estos ejemplos. Observa que en todos los ejemplos hay dos operaciones: suma y multiplicación. En un lado de la igualdad aparece un término multiplicado por una suma, y en el otro lado de la igualdad aparece la suma de los dos productos. En todos estos casos se obtiene el mismo resultado al comparar la parte izquierda con la parte derecha de la ecuación. De este modo podemos concluir que el producto de un factor por una suma es igual a la suma de los productos del factor con cada sumando. El producto de un factor por una suma es igual a la suma de los productos del factor con cada sumando. Esta propiedad se llama propiedad distributiva de la suma respecto a la multiplicación. Como solo hay una propiedad distributiva, el nombre se acorta y se le llama propiedad distributiva. Veamos ahora qué ocurre en una suma cuando uno o más sumandos es cero. Veamos cuáles son los patrones que podemos decir se repiten en cada uno de estos ejemplos. Podemos observar con facilidad que en todos los ejemplos se está sumando cero. Y también podemos observar que el resultado es el mismo número al que se le suma cero. De este modo concluimos que todo número al que se le suma cero, el total es el mismo número. Al cero se le llama el elemento identidad de la suma. El número al que se le suma cero no pierde su identidad, sigue siendo el mismo. Todo número al que se le suma cero, el total es el mismo número. Al cero se le llama el elemento identidad de la suma. El número al que se le suma cero no pierde su identidad, sigue siendo el mismo. Esta propiedad se llama propiedad de identidad de la suma. Observemos un comportamiento similar en la multiplicación. Veamos cuáles son los patrones que se repiten. En todos estos ejemplos se está multiplicando por 1. El producto en cada ejercicio es el mismo número. Todo número que se multiplica por 1, el resultado es el mismo número. El 1 es el número que en la multiplicación produce que el otro número no pierda su identidad. O sea, el otro número sigue siendo el mismo. Al 1 se le llama el elemento identidad de la multiplicación. Todo número que se multiplica por 1, el resultado es el mismo número. El 1 en la multiplicación produce que el otro número no pierda su identidad, o sea, sigue siendo el mismo. Esta propiedad se llama propiedad de identidad de la multiplicación. Sigamos viendo otras propiedades de los números reales.
Veamos cuáles son los patrones que se repiten en todos estos ejercicios. En todos los ejemplos anteriores, la operación principal es la suma. En todos los ejemplos anteriores, el resultado es 0. En todos los ejemplos anteriores, se están sumando un número y su opuesto. Quiere decir que si sumamos números con signos opuestos, el resultado es 0. O sea, si sumamos un número y su opuesto, el resultado es 0. Recuerda que el opuesto de un número es su inverso aditivo. Al sumar un número o variable y su opuesto, el resultado es 0. Como el opuesto de un número es el inverso, a esta propiedad se le llama propiedad del inverso aditivo. Veamos una propiedad similar, pero esta vez en la multiplicación. Veamos cuáles son los patrones que se repiten en estos ejemplos. En todos los ejemplos, la operación principal es multiplicación. En todos los ejemplos, el resultado es 1. En todos los ejemplos, se está multiplicando un número y su recíproco. Es por eso que podemos concluir que cuando multiplicamos un número por su recíproco, el resultado es 1. Recuerda que el recíproco de un número es su inverso multiplicativo. Al multiplicar un número por su recíproco, el resultado es 1. Como el recíproco de un número es el inverso de la multiplicación, esta propiedad se llama propiedad del inverso multiplicativo. Veamos ahora una última propiedad de los números reales. Veamos cuáles son los patrones que se repiten en estos casos. Primeramente vemos que en todos estos ejemplos se está multiplicando por 0 y que el resultado de todos estos ejemplos es 0. De este modo llegamos a la conclusión que todo número multiplicado por 0, el producto es 0. Siempre que el 0 sea factor en una multiplicación, el producto es 0. Esta propiedad se llama propiedad multiplicativa del 0. También se le conoce como propiedad del 0 en la multiplicación o como propiedad del 0 como factor. Ahora hagamos un resumen de las propiedades que hemos presentado en esta lección. La propiedad conmutativa de la suma es la que permite que el resultado o total no se altere cuando cambiamos el orden de los sumandos. La propiedad conmutativa de la multiplicación es la que permite que el producto no se altere cuando cambiamos el orden de los factores. La propiedad asociativa de la suma nos indica que al cambiar la asociación o agrupación de los números que se suman, no se altera el resultado. La propiedad asociativa de la multiplicación nos indica que al cambiar la asociación o agrupación de los números que se multiplican, no se altera el producto.
La propiedad distributiva de la suma respecto a la multiplicación nos dice que el producto de un factor por una suma es igual a la suma de los productos del factor con cada sumando. Si a un número se le suma 0, el número no pierde su identidad. O sea, el resultado o total es el mismo número. El elemento identidad en la suma es el 0. Si un número se multiplica por 1, este número no pierde su identidad. O sea, el producto es el mismo número. El elemento de identidad en la multiplicación es el 1. Existe un número que cuando se suma a otro, se obtiene como resultado el elemento identidad de la suma, o sea, 0. El inverso aditivo de